Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en Finanzas para Dummies. En esta ocasión vamos a ver los indicadores financieros de liquidez. La vez pasada hicimos un video mostrando los indicadores financieros a grosso modo, los cuales eran indicadores de liquidez, de actividad o eficiencia, de endeudamiento y de rentabilidad. Habíamos dicho que los de liquidez sirven para determinar la capacidad de la empresa para responder por sus obligaciones a corto plazo, teniendo en cuenta la solvencia a la hora de enfrentar dichas obligaciones. Entonces vamos a empezar por la razón corriente. El día de hoy veremos ustedes razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo, y empezaremos por razón corriente. Entonces, ¿qué es la razón corriente o razón circulante? Pues es una herramienta o es un indicador que trata de verificar las disponibilidades de la empresa en el corto plazo, es decir, inferior, vamos a escribirlo acá, a un año. Eso significa corto plazo, para atender sus compromisos, obligaciones o deudas también en el corto plazo. Todo esto significa que determina cuánto hay del activo corriente, o sea, de este, para respaldar el pasivo corriente, o sea, de este, en función de la capacidad de generar flujo de efectivo de los primeros. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje mortal, eso significa que el activo corriente tiene en cuenta cuentas por cobrar, inventarios, puede tener en cuenta efectivo y otras cuentas. Pero digamos que yo tengo que pagar el pasivo corriente. Digamos que yo tengo que pagarle a un proveedor y yo no tengo toda la plata. ¿Yo a qué recurriría? A mis inventarios. Entonces, la parte que dice la capacidad de generar un flujo de efectivo de los primeros, quiere decir esa capacidad de generar un flujo de efectivo, la capacidad de que esto que está en mi activo corriente yo lo convierta en dinero para poder pagar. Porque de nada me sirve tener mucho inventario si a la final no lo puedo vender rápido y no puedo tener esa liquidez, ese dinero en efectivo para pagar a los proveedores. La fórmula es sencilla. La fórmula de la razón corriente es igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Digamos que tenemos $42,000 de activo corriente y $31,000 de pasivo corriente. Si nosotros hacemos esa división, nos va a dar 1.38. Nosotros vamos a hacer ese contraste a 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir 1.38 a 1? Que por cada dólar que la empresa debe, o sea, aquí por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, tiene $1.38 en su activo corriente para pagar. Por lo tanto, podemos ver que el resultado obtenido mide el número de veces que el activo corriente supera el pasivo corriente. En este caso, 1.38 veces. Tenemos $1.38 para pagar cada dólar que debemos. Sin embargo, ahí hay un gran problema y es nuevamente los inventarios. ¿Por qué? Aparte de otras cosas como las cuentas por cobrar. Porque supone que todo el activo corriente se puede volver efectivo ya mismo. Y en la realidad no es así. Y la empresa puede tener problemas de liquidez a pesar de que el indicador es de 1.38. ¿Por qué? Digamos que yo sí tengo para pagar, tengo 1.38, pero tengo en cuenta inventarios y también tengo en cuenta cuentas por cobrar. Entonces, yo estoy diciendo que, digamos, las personas que a mí me deben, me pueden deber a 30 días, a 60, incluso a 90. Estaríamos pretendiendo que ellos me pueden pagar ya mismo y que además todo el inventario ya mismo lo puedo convertir en efectivo para yo poder pagar mis obligaciones. Y eso no es así. Mis inventarios requieren de tiempo para que yo los venda. Y mis deudores necesitan tiempo para pagarme. Entonces yo no puedo pretender que yo puedo pagar ya, simplemente haciendo de cuenta de que mis inventarios se pueden volver ya efectivo y que mis cuentas por cobrar también se pueden volver ya en efectivo. Ese es un gran problema que tiene este indicador y de cierta manera lo útil de este indicador es lo fácil que se calcula. Activo corriente dividido entre pasivo corriente
y eso nos puede dar una muestra de lo que es la situación financiera de la empresa. No es para algo muy elaborado, pero sí nos sirve para hacer una valoración muy rápida y sencilla de la empresa para tener más o menos un panorama muy general. Sin embargo, esto también se mueve en unos rangos que son los siguientes. El nivel óptimo está entre 1.5, la razón corriente, y 2.5, siendo que si la razón corriente es menor a 1.5, la empresa tiene una mayor probabilidad de suspender los pagos de obligaciones hacia terceros, o sea, proveedores, el sistema financiero u otros acreedores. ¿Cómo así? Este es nuestro mejor caso. 1.38 es menor que 1.5. En ese orden de ideas, la empresa corre una mayor probabilidad de que no le pueda pagar a sus acreedores. Digamos que la empresa le debe al banco, le debe a proveedores, tiene que pagarle a los empleados, tiene que pagar los servicios, pues hay una mayor probabilidad de que no pueda cumplir con algunas de estas obligaciones porque el indicador está menor a 1.5. Debería estar en medio, pero ¿qué pasa si está por encima? O sea, si es mayor a 2.5. En este caso, la empresa puede pagar, sí, pero posee activos circulantes ociosos. En otras palabras, nos indica pérdida de rentabilidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque tendríamos liquidez suficiente tanto para pagar esto como dinero de sobra que podríamos invertirlo en otros negocios, podríamos invertirlo en bodegas, podríamos invertirlo en mejoramiento de cadena de suministro, podríamos invertirlo en materia prima, incluso inversiones de bajo riesgo o de riesgo nulo, como puede ser, por ejemplo, bonos. Y esto significa que estamos perdiendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la liquidez o el dinero suficiente para pagar, pero aparte nos está sobrando dinero que no está haciendo nada, está ahí quieto, no se está moviendo, y ese dinero podría estar invertido en otras cosas que nos estén generando aún más rentabilidad. El siguiente de los 3 indicadores de liquidez, que es mi favorito, es la prueba ácida, porque es como el más completo. Los 3 son demasiado sencillos, pero este es el más completo. ¿Por qué? Porque este es un indicador financiero que también mide la liquidez de la empresa y cómo ésta puede responder a los pasivos corrientes de corto plazo, pero excluyendo la necesidad de vender sus inventarios. Es decir, cómo nosotros con nuestro activo corriente vamos a pagar esto, pero quitando la suposición de que nuestros inventarios se pueden convertir ya en dinero. Ese era el problema que teníamos antes. Pensábamos que, yo tengo un inventario de, no sé, $200,000, entonces ya se puede convertir en dinero y ya puedo pagar lo que yo debo. No, esto no es así. Esto requiere tiempo. Entonces mira cuánto tiene de activo corriente sin tener en cuenta esto, que son los inventarios, para poder pagar el pasivo corriente. Como vemos, puede que tengan cuentas por cobrar y demás, pero al menos es más completo en el sentido de que no tiene en cuenta los inventarios. ¿Cuál es la fórmula? Antes la fórmula era activo corriente sobre pasivo corriente. Como no tenemos en cuenta el inventario, pues es activo corriente menos el inventario. Ya con eso, al sacarlo de la ecuación, tenemos un activo corriente más real a la situación de liquidez y de poder pagar el pasivo corriente. No nos vamos a poner a entrar en cálculos o en números, simplemente lo que antes nos dio 1.38 ahora nos da 0.4 a 1. ¿Por qué 0.4? Porque si antes nos da 1.38 solo el activo corriente, pues si le quitamos ahora el inventario, que es una parte importante en esta empresa, pues el resultado es un número más pequeño, 0.4 a 1. ¿Y qué quiere decir esto? Que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, sin tener en cuenta sus inventarios, tiene 40 centavos para pagar. O sea, aquí la situación se ve un poco más real y se ve un poco más peligrosa. Porque esta empresa presenta una gran dependencia de sus inventarios. Tiene que casi que venderlos apenas pueda para poder pagar sus obligaciones corrientes. Y tiene un alto riesgo de no pago. Porque donde no venda o donde las ventas bajen, no va a poder pagar esto.
¿Cuál es el nivel óptimo? El nivel óptimo ronda 1. ¿Qué quiere decir? Si la prueba ácida llega a ser menor a 1, como es este caso, que es 0.4, podría suspender sus pagos, no puede pagar sus obligaciones con terceros por tener activos líquidos insuficientes. O sea, la liquidez que tiene, el dinero en efectivo, es insuficiente. Y muestra una gran dependencia de sus inventarios para pagar sus compromisos a corto plazo. Y ahora, ¿qué pasa si la prueba ácida es mayor a 1? Más o menos lo mismo que pasaba en el caso de la razón corriente. No presenta dependencia para pagar sus compromisos y también puede indicar la posibilidad de que la empresa posea exceso de liquidez. O sea, tiene mucho dinero por ahí sin hacer nada y está perdiendo rentabilidad, que es un costo de oportunidad. ¿Cuánto le cuesta a la empresa tener ese dinero quieto, ese dinero extra que digamos no necesitaría para pagar sus cuentas o su pasivo corriente? Pues ese es el costo de oportunidad. Le cuesta no invertirlo en un bono, le cuesta no invertirlo en otra planta, le cuesta no invertirlo en materia prima, lo que significa una pérdida de rentabilidad. Ese es el costo de oportunidad. Por último vemos el capital de trabajo, es otro indicador que es muy similar a la razón corriente, va a ser lo mismo. En este caso va a mirar cuánto dinero tiene disponible para cubrir los gastos u obligaciones actuales. Por ejemplo, si lo trasladamos a dinero, tiene $1.000.000 y debe 500.000. Eso quiere decir que tiene 500.000 de capital de trabajo. Simplemente ya no es una división, sino es una resta. Pero digamos que no es así. Digamos que tiene 10.000 aquí y que tiene 15.000 acá. Entonces, como la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente, eso nos va a dar menos 5.000. ¿Qué quiere decir esos menos 5.000? Que puede requerir financiamiento por $5.000 para poder pagar este pasivo corriente. Puede no cubrir sus pasivos a corto plazo y por tanto podría requerir endeudarse o, en otras palabras, financiarse para poder pagar este pasivo corriente. Aquí también estaríamos teniendo en cuenta los inventarios, por lo cual no es tan preciso como podría ser la prueba ácida. Sin embargo, es otra manera de ver no un indicador como A1, sino más bien una resta que nos permitiría ver si puede pagar o si por el contrario tiene que endeudarse en cuanto para pagar esa deuda. Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden darle like, de suscribirse y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.